muchachos, sí. Ya, comenzamos entonces. Actualidad del 29, les he puesto poca actualidad, más o menos son los mismos rollos de siempre, qué cosas están aumentando la aversión al riesgo, cuando no hay buen desarrollo de la vacuna, hay un retroceso, muere algún voluntario para probarse la vacuna y se retrocede. Cuando hay mayor aversión al riesgo, obviamente hola Ana María, los 100, obviamente en estos días también ha habido una aversión al riesgo fuerte por este rebrote de COVID-19, y no solamente el rebrote, sino también el segundo impacto, que es la medida de contención social. Tercero está el ciclo político en Estados Unidos, aunque creo que se está interiorizando el triunfo de Biden. Les he pasado por el WhatsApp, si no me equivoco, un artículo del Financial Times de lo que significaría el gobierno de Biden en términos de propuestas económicas. Siempre también cuando ustedes sí que trabajan estos temas, o por cultura general o para ver el entorno, es importante buscar las fuentes adecuadas. Por ejemplo, ese artículo del Financial Times resume en 3, 4 páginas lo que para ti puede ser relevante. ¿Cómo cambiaría la política tributaria en Estados Unidos, la política migratoria, tal vez algo la política de remesas, la política medioambiental? Y ahí, con el cambio en política medioambiental, tú podrías pensar que Biden tiene, sobre el precio del petróleo, la política de Biden tiene implicancias diferentes a lo que puede ser la de Trump, etcétera, etcétera. Entonces siempre busquen fuentes donde hacen la chamba que a uno le tomaría pues una semana, ya está hecho un artículo a veces. Bueno, entonces, hemos visto, ¿qué vamos a ver? Primero, he visto el bono rápido, pero no le he puesto nota, pero sí ya les he puesto las pautas de solución. Miren, en primer lugar, algunas cosas sueltas, así, esa era la idea, ¿no? Poner bullets. Eh, por ejemplo, lo primero que creo que era importante es, hola Alejandra, eh, la primera gran diferencia entre Japón y España es que en Japón, Arisa, ya van llegando todos, en Japón casi el 100%, puse 97, es casi seguro que es 97%, al menos un dato de hace unos años, de la tenencia de los bonos japoneses está en manos de japoneses. Es decir, si ven su bono japonés, 50% del PBI, hay vencimiento de bonos japoneses equivalentes a 50% del PBI. Pero ello implica, si yo soy un inversionista japonés y tengo un bono de Japón que vence en ese momento, lo que voy a hacer es simplemente renovarlo. Entonces, no es una gran presión sobre las cuentas fiscales de Japón, porque el bono que vence, bono que se renueva, ¿no? Entonces, no hay, obviamente, porque es una suerte de inercia. En cambio, en España, más del 30-35% de la tenencia de los bonos era de no residentes. Posiblemente no residentes estaban preocupados por la situación fiscal y que fácilmente podían deshacerse del bono, quedarse en euros e irse a comprar un bono en la misma moneda. Es decir, no tenían ni siquiera de pérdidas cambiarias. Dos, eso mismo, el punto anterior se refuerza con este segundo punto. Normalmente hay muchas veces, incluso aún con el mundo globalizado como está, hay tendencia a que la gente ahorre en su mercado financiero. Y el japonés, en promedio, ¿qué tiene el japonés, el sector privado japonés? ¿Superávit o déficit? A ver, Jimena, ¿cómo crees que van los japoneses? ¿Tienen el sector privado excedentes o tiene déficit? Excedentes. ¿Y cómo lo vemos? Acuérdense que el primer día de clases, y sobre esto vamos a volver en la clase, cuando vemos la crisis asiática, acuérdense que Japón tiene un superávit en cuenta corriente. Entonces, superávit en cuenta corriente viene de la suma de la brecha pública y la brecha privada. Si la brecha pública es negativa y el país tiene un superávit en cuenta corriente, tiene que reflejar que el sector privado tiene excedentes. Entonces, si ese gobierno tiene al costado un sector privado que genera excedentes
y ese sector privado tiene sesgo a ahorrar en su propio país, en su propia moneda, es mucho más fácil que se ahorren, que compren bonos, ¿no? Porque hay un sector privado al costado con un montón de excedentes. En cambio, en España al revés. En España la cuenta corriente era deficitaria y parte era por el sector público, pero también parte por el sector privado y por lo tanto no había excedentes para invertir. Tercero, perdón, Japón tiene manejo cambiario y monetario y también tiene manejo fiscal. Poco margen, pero tiene. Entonces, si uno ve a España sin márgenes de política para responder, es diferente a un país que tiene autonomía monetaria. En el peor de los casos se depreciará el yen, se baja la tasa, etcétera. Y, y bueno, y eso va con el cuarto punto, ¿no? Están viendo el PPT, ¿no? El cuarto punto es compra de bonos por parte del Banco de Japón. Es decir, eh, el Banco de Japón, justo ven la línea negra son las compras de activos por parte de Japón. Estoy casi seguro que ya en el 2012 empiezan a comprar, que hace la compra de bono del Banco de Japón, sube el precio de los bonos, baja el rendimiento. Entonces, hay un excedente más, hay alguien que está cubriendo esos vencimientos de bonos y esa presión por el déficit fiscal que implica emisión de nuevos bonos, está siendo cubierta parcialmente por el Banco de Japón. Y miren, justo en el 2012, al revés, el Banco Central Europeo empieza a dejar de comprar. Y entonces las políticas monetarias han diferido, la política de compra, las políticas no convencionales, los quantitative easing, esos términos que ya poco a poco se les está haciendo familiar, esas políticas han diferido entre Japón y Banco Central Europeo. Recién en 2013, 2014 empieza nuevamente a comprar. Pero por acá empieza a caer la compra de bonos de eurozona y empieza a subir la compra de Japón. Este cuarto punto que me lo he salteado, con la crisis de la eurozona se gatilló la aversión al riesgo. Nosotros sabemos que cada vez que hay mayor aversión al riesgo, el mundo se va hacia el dólar, pero sobre todo hacia el yen. La única moneda que regularmente se aprecia cuando hay aversión al riesgo es el yen. El dólar contra el euro puede moverse en alguna dirección, pero siempre el yen, porque acuérdense que Japón es el mayor acreedor mundial porque ha tenido tantos superávits en cuenta corriente. Acuérdense, el superávit es un flujo positivo que va incrementando su posición externa, o sea, ese es un saldo. La cantidad de activos que va comprando cada año del resto del mundo Japón es enorme. El último punto de esta filmina es, ya también saben esto, las presiones a la baja que tenía Japón en la inflación hace que los bonos japoneses sean más atractivos. Porque, a ver quién quiere responder esto. Ya Jimena ya respondió. A ver, Magali, ¿cómo estás? ¿Qué pasa cuando hay perspectivas de deflacionarias, inflación a la baja o sobre todo inflación negativa? ¿Qué va a pasar con la demanda por bonos? Es pregunta fija para... No me he olvidado la pregunta que les dije que les iba a tomar. ¿Se acuerdan que le dije que había unas? ¿Se acuerdan, no? Esta es otra, por si acaso. Ya tienen dos preguntas para marcar para el quinto control. ¿Qué pasa cuando hay perspectivas de inflación a la baja o inflación negativa? ¿Qué pasa con la demanda por bonos? ¿Debería subir o bajar? ¿La demanda o el rendimiento? Acá Magali dice disminuye, Luis Diego aumenta. A ver quién dirime esta discusión. A ver, aumenta. Claro, sube, así es. Magali, cuando hay inflación a la baja, acuérdate que el bono es un cupón de fijo. Son 5 unidades monetarias, 10, 20. Y si tú tienes una inflación a la baja, el retorno real de ese cupón aumenta. Entonces, normalmente, cuando hay baja inflación, aumenta la demanda por bonos porque es un rendimiento fijo que en términos reales va a aumentar. Está bien, es bueno hacer estas preguntas porque son como, vamos así de pasadita repasando el curso. Temas que poco a poco ya les van quedando. Bueno, otra cosa importante es la siguiente, que ahorita les voy a mencionar nomás, pero quiero que después sí les quede bien claro todo esto que vamos a hablar sobre estabilidad de capital y la crisis asiática, que la vamos a ver
la subsiguiente clase. Por ejemplo, imaginemos el hecho que España no tuviera moneda. Imaginémonos que un inversionista extranjero quiere meter su plata a España o a Perú. Mejor lo ponemos como Perú. Quiere meter su plata a Perú, entonces $1 millón de dólares, lo convierte a 3.6 y entra 3,6 millones de soles en Perú en acciones, por ejemplo. Sí, perdón, disculpen el gallo, siempre me pasa. Me sigue, ¿no? Entra $1 millón de dólares multiplicado al tipo de cambio de 3.6, ya tengo 3.6 millones de soles, con los cuales voy a comprar bonos, acciones, etc. Pero cuando viene la salida, porque estás asustado del país, acá tienes 3 millones de soles que quieres sacar. ¿Me explico? Esto es cuando entra, esto es cuando sale. Me siguen, ¿no? Ah, Jimena, allá. ¿Cuál era la pregunta? La que retrasé un poquito. Jimena, la pregunta era qué pasa cuando la inflación baja sobre el retorno de los bonos. Pero volviendo a este pedacito, miren, entonces entraron capitales. Los capitales están denominados en la moneda del país. Por ahora yo tengo 3.6 millones de soles y los quiero sacar del país porque veo que el país está en crisis. ¿Qué pasa si el tipo de cambio se dispara? Por ejemplo, a 7.2. En lugar de tener 0.6 millones de dólares, cuando lo convierta voy a tener ahora, metí 1 millón, ahora voy a tener 500,000, porque he estado mis activos han estado valorados en una moneda que está perdiendo valor. ¿Me siguen? A la segunda pregunta, no, ya no me acuerdo quién era, sorry. Ahora ya aparece. Creo que es esta. O sea, ¿qué pasa cuando entraron los capitales al país si quieren irse? Si ya están en soles, si el sol se deprecia, ¿qué pasa? Van a retirar menos dólares, ¿no es cierto? ¿No? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que la moneda se deprecia tanto que yo digo, pucha, si mis soles ahorita me van a dar muy pocos dólares porque el tipo de cambio se ha depreciado. Y entonces el tipo de cambio flexible es un estabilizador a la salida de capitales. Porque ya o sea, ¿para qué? O sea, si imagínense que el tipo de cambio se multiplica por 10, voy a recibir 10% de lo que tenía, de lo que metí en dólares, digo, mejor espero porque esto puede ser lo que se conoce un desbordamiento del tipo de cambio o overshooting, ¿no? Entonces dicen, espero. En cambio, ¿qué pasaba con España? España, lejos de tener una peseta que se deprecie, que de capitales, lo que tenía era una moneda que seguía cada vez más fuerte. Entonces, los españoles decían, ¿sabes qué? Me voy de España y no tengo que perder, no tengo que asumir ninguna pérdida cambiaria porque voy a sacar mi euro y encima ese euro se está fortaleciendo gracias a Alemania. O sea, me voy de España sin ninguna pérdida cambiaria, ¿no? Es como tener tipo de cambio fijo o no tener política cambiaria. Entonces, acuérdense que el tipo de cambio flexible modera las entradas y la salida de capitales porque te va haciendo el precio relativo de las monedas. Sobre eso vamos a volver, lo dejo ahí porque sobre eso vamos a volver cuando veamos la crisis asiática en 2 semanas. Por ejemplo, yo sorprende ver que los ingresos tributarios de Japón, ingresos totales, pero no solamente tributarios de Japón, equivalen al 30%. Japón tenía más recaudación que España, 36%. ¿En qué país hay más margen para subir impuestos o equilibrar las cuentas fiscales? Yo diría que en el lado de Japón, porque tiene menos presión tributaria y en general menos ingresos como porcentaje del PBI. Ahora, el tema, los gastos sí, ya no sé qué opinar, porque si un país tiene más gastos, probablemente tiene mayor probabilidad de reducir el déficit reduciendo el gasto, pero sospecho que esos gastos son en salarios, en pago de maestros, funcionarios públicos, algo de y es difícil bajar. Entonces, por el lado de la recaudación, Japón tendría un poco más de margen de elevar impuestos que España. Yo hubiera pensado así que Japón tenía más presión tributaria, pero no, España tiene más. Mayor presión en tributaria, yo podría decir preliminarmente que ese país tiene menos margen para mejorar sus cuentas fiscales. Entonces, más o menos ahí, como ven, como estos puntos debe haber habido unos 5 o 10 puntos más relevantes para poner, pero la cosa es eso, con el ejercicio ustedes empiecen a familiarizarse, a pensar en términos macro, a responder rápido y discutir un grupo.
sea, como le digo, el objetivo de los bonos, de los controles, de todo el curso es que aprendan. Si sacan una buena nota en el quinto control, van a salir con una muy buena nota. Para sacar buena nota en el quinto control, tienen que ir leyendo las lecciones. Lo que estoy pensando es, la próxima clase, muchachos, les puedo hacer un bono o una réplica del examen pasado y ustedes lo responden rápido, así en 5 o 10 minutos. Y si responden bien, de paso que van repasando el curso. No creo que un bono amerite que estudien como para un examen final, pero si quieren ir mirando alguna de las lecturas y algo del curso, como para ir consolidando lo que hemos visto hasta ahora y para que vean cómo es el quinto control, podemos hacer un simulacro al final de la clase donde pongo unas 5 o 10 preguntas típicas del curso en el quinto control y les sirve como un bono hasta de 2 puntos. ¿Sí? Para seguir repasando el curso y no se les acumule hasta el final. Siempre el bono, un pequeño plus es un incentivo. Ustedes son economistas o administradores o financieros y saben que nosotros funcionamos con incentivos. En el caso de un estudiante, ese incentivo no es el dinero, sino la nota. Entonces, podemos avanzar así. ¿Les parece? Bueno, pueden hablar, muchachos, por si acaso. ¿Eh? Si están despiertos, hablen con toda confianza. Acá. Entonces, nota para el siguiente control. Tenemos un tercer control que va a ser lo entregan en 15 días y les digo cuál va a ser. Todavía no sé dónde ubicar el cuarto control porque como el calendario está bastante ajustado, pero como les dije, en esta parte es un poquito flexible los cronogramas. ¿Qué podemos hacer para el tercer control? Miren, básicamente, explicar una crisis. ¿Qué crisis? Primero, ¿cómo se genera una crisis? Imaginen que quiero explicar la crisis subprime. Tendría que dedicarle una filmina a cuándo empieza la política monetaria de la FED expansiva para salir de todo este problema. ¿Se acuerdan de las torres gemelas, la caída de la bolsa, el alza del precio del petróleo? Una filmina. Dos, segunda y tercera filmina probablemente para cómo ese política monetaria expandió el financiamiento sobre el sector inmobiliario, lo que sumado llevó a una burbuja inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, eso sería la primera parte, antecedentes y causas. Desarrollos, cómo reta la burbuja, ¿no? Dos filminas, ¿no? Tres, cómo responden con política monetaria nacional, no convencional, evasión fiscal y después evaluación. Más o menos calculo que eso debe ser unos 10 filminas o 11. Importante que siempre haya una filmina con la bibliografía. No se olviden de la bibliografía, muchachos, y si ponen alguna idea de otro, aunque esté en la bibliografía citada, no hay ningún problema. Pero eso, la bibliografía siempre les evita, y las citas textuales son necesarias, porque en estos tipos de trabajos no les voy a pedir que se metan pues a investigar de cero, tienen que partir sobre lo que ya se ha estudiado, lo que ya se ha analizado y por tienen que citar. ¿Qué casos podemos evaluar? Tenemos varios casos para Argentina. Tenemos Argentina 2001, si quieren, Argentina 2018-2020, Turquía, que la turca se está depreciando un Malasia 97-98, un caso muy interesante porque lo vamos a ver en 2 clases más, pero igual ustedes lo pueden avanzar porque ya también sin conocer. O sea, van a ir googleando, buscar y ya en 2 semanas sí ya lo hacemos en clase. Malasia es un caso interesante porque la crisis vino hasta ese momento era imponer control. Malasia nos da una lección de por qué son importantes los controles de capitales ahora. Si bien el control de capital es una medida fea, que asusta a los mercados, que refleja tal vez un desmanejo previo, puede ser que sea una de las opciones menos costosas cuando ya estás en crisis. Pues un país que tuvo un superávit de 50-40 como el 20% del PBI durante 4 o 5 años, una brutalidad. ¿Qué quiere decir? Que el ADB estaba gastando por encima de su ingreso y terminó reventando cuando vino. ¿El audio se está cortando? Ah, qué raro. Ahora, se está cortando el audio, a ver qué raro está ahí. Ahorita yo veo que está el micro conectado.
Ya, ahora sí me escuchan bien, no he hecho nada, pero ya, ahora sí me escuchan. Qué raro, no he hecho nada más que mover un poco la boca en la posición. Perfecto. No, lo que les decía es que cualquier país es interesante. Por ejemplo, Argentina es un caso dramático donde el tipo de cambio ha pasado de 3 pesos hace unos 4 o 5 años a 70, ha subido un montón. Para el caso de Argentina o Turquía, léanse el artículo de la revista Moneda que se llama Presión de política para entender un poco más el tema. Malasia es una imposición de control de capitales, ¿no? Que nadie ha hecho. Islandia es un caso bien interesante que se contrapone. Irlanda rescató a los bancos en plena crisis. Islandia, que es reseñado del documental Inside Jobs, ¿se acuerdan? Si los que han visto Inside Jobs, los 5 primeros minutos son sobre Islandia. Islandia es un país que también desregula su economía, entran un montón de capitales, la gente gasta un montón, después se van los capitales, los bancos están sobredimensionados, sobreapalancados y quiebra, el gobierno no rescata a los bancos de Islandia. Irlanda al revés sí los rescata. Entonces es interesante ambas experiencias. Latvia, como les decía, es un país con increíbles déficits de cuenta corriente que cuando se van los capitales se quedan sin financiar. Rusia tuvo crisis de deuda pública, el gobierno decidió no pagar y colapsó un montón y afectó a un montón de países en la región. Brasil en el 99 también fue una crisis. O sea, escojan alguna crisis, con cuál crisis se quedan. Y en 2 semanas me entregan, básicamente, yo diría unas 10 líneas. Bulan, muchachos, la cosa es importante que tengan claro lo que son, ¿no? Más o menos. Entonces pueden dividirse un poco. En el transcurso de esta semana les voy a dar algunas guías de dónde pueden encontrar información. Me parece interesante que busquen en la página web del fondo. Yo hice un pequeño manual cómo encontrar información de los países. No es un manual, es solo la hoja de ruta, mejor dicho, porque el fondo visita los países y hace su diagnóstico. Y al hacer su diagnóstico cada año, 2 años, dependiendo qué tipo de país es, si tiene de acuerdo con ellos, hace el diagnóstico macro de los países. Entonces, un poquito antes de la crisis sería interesante ver lo que dice el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué podemos tener claro, Larisa? O sea, manejen bien sus herramientas macro. Por ejemplo, decir, el país, debido a una política crediticia expansiva y abrió sus cuentas de capitales, hizo que entraran un montón de créditos a los bancos y los bancos prestaran en exceso, encima de lo que es sostenible en el largo plazo. Eso es una causa, ¿no es cierto? Que la desregulación que hace que entren capitales, que te presten en los bancos y tú gastes en exceso. Esa es una causa. Entonces, esa causa puede llevar a déficit en cuenta corriente y ese déficit en cuenta corriente colapsa cuando se van los capitales. Entonces, la idea es cómo yo tengo claro lo que de consecuencias y lo que son respuestas de política frente a las consecuencias de una crisis. Causa, efecto, respuesta de política. ¿Me explico? Eso es lo más importante, porque en este curso ustedes tienen que ir aclarando las interrelaciones. Y como les digo, el trabajo también van a sufrir un poquito, pero esa es la idea, que sufren en términos que tienen que pensar y esforzarse un poquito, pero como es en grupo también se sobrelleva mejor. En clase, pues, la idea es que tampoco le dediquen demasiado tiempo fuera de clase al curso. Obviamente que sí algo, ¿no? Pero hay que equilibrarlo con los cursos exigentes tipo econometría. ¿Cuántos están llevando algún curso tan feo como econometría? Tan feo digo exigente, ¿no? No me vaya después a matar el profe de econometría. Quiero saber cómo están en últimos ciclos. Ya, 1, 2. Qué bueno saberlo. Ali siempre se ríe, Magali. Ya, entonces es bueno saberlo porque la idea del curso es que no se les sea exigente, pero no les quite tiempo para los cursos claves. Entonces, lo bueno que las clases cuando ya estaba cerca de las tesis y seminarios, presentaciones, se me caía un. Entonces, pero la idea es, en este trabajo, por ejemplo, vayan buscando poco a poco. De hecho, que hay cosas ya hechas, cítenlas. Ha llegado un suerte de ensayo bibliográfico. Entonces voy a tratar de que el cuarto
cerca de finales, no, no. Muchachos, Lucien, Luis Diego, Magali, Sebastián, que están así con cursos feos, presionándolos. No sé, Sebastián, sí puede ser cualquier crisis. No, no, a lo que voy es que el cuarto control voy a tratar de que no sea tan absorbente tiempo, sino que lo hagan probablemente en clase o les doy un día para hacerlo para que salgan de eso. Pero el quinto control sí, muchachos, vayan leyendo con calma porque entran todas las lecturas que estoy colgando y algunas más que todavía voy a colgar. Son lecturas sencillas, solo hay una o dos que son densas, son bien, bien relajadas, ¿no? Algunas son artículos que he hecho para la revista Moneda, que son de difusión, o sea, no, no son así densos ni mucho menos. Entonces, la cosa es que aprendan con artículos bastante sencillos. Acá no hay modelo matemático, nada, porque es otro. Por último, para empezar ya con la crisis de primera generación, penúltimo, perdón, evolución de los mercados. Como le dije, muy poco voy a tratar eso ahora, pero lo único que quiero que vean, todo lo que está en rojo implica que los mercados en esta semana han estado terribles, particularmente el día de ayer. ¿Qué ha pasado ayer? ¿Alguien sabe? ¿Por qué los mercados cayeron ayer, 28 de julio, día de la recesión? Cayeron, pero este es un caso, Juan Antonio, donde lo importante es, eso es un efecto, digamos, ¿no? ¿Qué hace caer las bolsas? El COVID, efectivamente, Sebastián. Adel, ajá. El rebrote, pero el rebrote a su vez causa las medidas de restricción de la actividad. Entonces, el rebrote ha afectado en gran parte por, como dice Luis Diego, el lockdown, ¿no? Han empezado a hacer medidas de restricción de movilidad social en Alemania, Italia, Francia, España. O sea, Europa está volviendo otra vez a las medidas porque su sistema sanitario puede volver a colapsar. Hay menos mortalidad, parece ser que eso está más controlado, pero ya los sistemas empiezan a colapsar y por lo tanto se tiene que volver a hacer medida de cuarentena antes de que colapse. Pareciera ser que este es un virus casi ya endémico, así que eso es una preocupación adicional. El Fondo Monetario, las publicaciones que les he comentado la vez pasada, saca un estimado de cuánto sería el costo sobre el crecimiento de un nuevo rebrote. Es siempre bueno tener esos números en caso uno tenga que tener un cálculo. No, uno difícilmente se va a poder hacer ese cálculo, pero el Fondo Monetario en una publicación que les he hecho, obviamente tiene que ver cuál es el escenario de riesgo de un rebrote. Es un riesgo que ya se va concretando. En Estados Unidos también hoy día han tenido la mayor cantidad de casos diarios, creo. Italia también, como dice Juan Antonio. Entonces, miren, acá a la derecha se ve el bono de Alemania y el bono de Estados Unidos cayendo. ¿Por qué? Porque obviamente más demanda por activos seguros, sube el precio, baja el rendimiento y justo el día de ayer prácticamente es una clase de modelo, digamos, del primer día de clase. Cuando le dije, cuando hay más aversión arriba, caen las bolsas, aumenta la demanda por bonos, por ejemplo, el bono de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, como les dije, son los activos seguros. Y de ahí le sigue Francia, pero estos cuatro son normalmente los activos de refugio que justo han sido más demandados ayer. Luego, ¿qué pasa con las monedas? El euro, acuérdense que acá se menciona dólares por euro, es decir, si el euro se cambia por menos dólares o menos dólares compran un euro, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo. Y es lógico porque el mayor costo de Europa y tiene como segunda primera derivada, por ejemplo, que si hay recesión, el Banco Central Europeo va a ser más dovish durante tiempo largo, por lo tanto es lógico que el euro se deprecie. Japón como activo de refugio se aprecia respecto al dólar. Acuérdense que la única moneda que siempre se aprecia respecto al dólar cuando hay una turbulencia así global suele ser el yen japonés. El rublo se cae por toda la turbulencia, encima hay temores geopolíticos y además ayer el petróleo cayó 5% o 6%. Si Rusia exporta petróleo, obviamente es un choque negativo para su economía, tanto para sus cuentas fiscales como para sus cuentas externas, por lo tanto es lógico que se haya depreciado más que otras monedas. México también se deprecia cuando cae el precio del petróleo, también se deprecia Colombia, Chile y Perú nos despreciamos normalmente cuando cae el precio del cobre, ¿no? Y bueno, Brasil también, que es un país que está ahí con un problema fiscal grande, el mercado lo mira con
como que Brasil un poco se ha separado de los países como Colombia, Chile y Perú, que tienen fundamentos macro más sólidos. Buena pregunta. ¿Por qué afecta más cuando cae el petróleo WTI que el Bren? No estoy seguro. O sea, el WTI es de la zona de influencia de Estados Unidos, ¿no? Se forma en los almacenes Cushing de Oklahoma. Y a veces se mueven parecidos, pero a veces, y el Bren se forma en Europa, es el marcador de Europa y probablemente también de los países de la OPEP. Entonces, un poco, me imagino que el WTI es más de nuestra zona de influencia. Se mueven muy parecidos, excepto en abril de este año. ¿Alguien sabe qué pasó en este año con el precio del petróleo? Ajá, llegó bien, Sebastián, está bien enterado. Precios negativos. ¿Por qué? Pero negativos básicamente por un tema de futuro, obviamente. Eso lo podemos ver en algún momento extra, pero ahí ves cómo el tema de los mercados eh, influyó. ¿Por qué en el WTI llegó a niveles negativos y el Brent no? Porque en los almacenes de Oklahoma, en Cushing, ya había tanto petróleo que no había forma de que se almacenara un barril más. Eso no pasaba en Europa. Entonces, ¿qué pasó? El día que vencían contratos a futuro, le decían a la gente, oye, te voy a dar mañana el barril, pero no vas a tener dónde almacenarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Los que tenían el contrato decidían hasta una prima negativa. Es decir, es como decirle a un bodeguero que tiene el arroz que le desborda en su bodega y dice a la vereda, mira, para que no se tropiece la gente y tú puedas salir de tu tienda, dame 2 soles y me llevo tu kilo de arroz. Algo así. Solo sobre oferta, era que ya no había dónde almacenar, esto era un costo almacenar. Entonces, si yo voy a gastar en almacenar algo donde no se puede, probablemente se lo lleve antes de gastar. Algo así, exagerando el ejemplo del bodeguero, sucedió. Algo que en verdad rompe esquema, ¿no? Cuando llegó a negativo fue, y eso, incluso alguna casa de inversión que hace análisis bien profundos lo advirtió, que podía llegar hasta cero. Bueno, negativo se quedó un poco. Bueno, eso fue una digresión. Bueno, petróleo cayendo. Si cae el petróleo, el aceite de soya normalmente cae porque son sustitutos para los biocombustibles. El cobre también cae. Y el oro podría haber subido o haber caído. Podría haber subido porque hay más aversión al riesgo, pero también cae porque el dólar se fortalece. Hay doble efecto. Cuando el dólar ceteris paribus se fortalece, cae el precio del oro. Cuando el dólar se deprecia, sube el precio del oro. Entonces, por la apreciación del dólar, debería caer. Por mayor aversión al riesgo, debería subir. Pero al final, el efecto neto fue que cayó. Y por último, esta parte de actualidad está un poco larga, pero bueno, creo que es necesaria. Lo que les comentaba de los artículos que ha sacado el fondo, todo esto lo sacó en octubre. Y en el reporte para América Latina encontré algo que me pareció interesante, porque justo aterriza un poco en lo que vamos a ver hoy y cómo es importante, así como Bernanke fue un gran banquero central porque conoció la crisis de la Gran Depresión y supo lo que no se debía hacer, también es importante, muchachos, conocer lo que son las crisis de primera generación, segunda generación, tercera generación, porque de ahí se extraen lecciones. Entonces, a partir de hoy, como les dije, retrocedemos en el tiempo y vamos a tratar la crisis desde la crisis de primera generación, es decir, años 70, 50, bueno, desde los años 40, que estos modelos se fueron repitiendo. Y justo en esta publicación del hemisferio occidental o sea, de América Latina, Estados Unidos, Canadá y México, sale este gráfico que me parece interesante. Bueno, no, perdón. Esta es América Latina. Y miren, es bien parecido al bajonazo que tuvo Perú. Les conté que este bajón, la década perdida de Perú es de los años 80. Miren, 2 décadas perdidas casi. ¿No? Y eso dice también el Fondo Monetario. Miren, en los 80s, acá me olvidé de los ejes, perdón, me equivoqué. Estos años son 80s, hasta el año 95. Implican el PBI per cápita de América Latina estancado. ¿No? Y ahora se ve que muy probablemente, sí, Adel, deuda externa alta, mala macro. Entonces,
cuando tú tienes choques externos, cuando tú tienes más la macro y vienen choques externos, no puedes hacer como ahora emitir un bono y para financiar tu gasto. Lo que haces es te ajustas. Entonces, también desequilibrio doméstico, porque habían bancos centrales que financiaban al gobierno, ¿no? Como el caso del gobierno en el Perú 85-90, como Argentina con el gobierno de Alfonsín, etc. Todo esto es interesante porque miren, este periodo de recesión o de estancamiento de los años 80 llevó a una mejora. ¿Qué se hizo a partir del año 90? O sea, cuando ustedes todavía, pero ustedes tienen, sí, pues ustedes no están ni en proyecto. Para mí esto es vivencia, para ustedes es historia económica. Yo soy un veterano de guerra, le voy a contar más o menos lo que se vivió en esa época. Entonces, los 80 llevan a reformas en los años 90, que son Banco Central Autónomo. Ahora vamos a entender, con la crisis de primera generación, vamos a entender un poco el marco de la política monetaria en América Latina, de Perú, Colombia, Chile, Brasil y México. Sobre todo el de Perú. Desequilibrios fiscales, financiación con emisión monetaria, crisis, etcétera, se cambia el marco y hicimos el macro. Y crecimos. Y eso es lo que está en el artículo que les dije, les sugerí que leyeran, porque Richard Webb escribe muy bien, y lo que dice ahí es que, en cierta forma, lo que vemos acá, lo que vemos acá es que la crisis permitió sentar el primer piso. Es una analogía bastante clara. Se fijan las columnas, el primer piso y la columna para levantar el segundo piso, que es la estabilidad macro. Como le digo, en esta pandemia, si hubiera pasado hace 30 años, no hubiéramos podido emitir un bono, que ese bono no se ve claramente cómo se ha utilizado en el tema social, en la asistencia, o sea, pero la macro permitió tener la posibilidad de emitir un bono, de poder dar reactivas, de tener dólares para disminuir la presión sobre el tipo de cambio. Entonces, la macro se mejoró mucho en los años 90, gracias a que vinimos de un desmanero macro en los 80. Ahora acá viene una pregunta, siguiendo un poco la reflexión de Richard Webb, que es, ahora viene otra década perdida. Y entonces uno diría, y también eso tiene que ver un poco con el artículo medio polémico que les envié hoy día de Sebastián Edwards sobre Chile. Entonces, ¿qué pasa cuando viene otra vez una década perdida? Uno diría, pucha, entonces hay que hacer las reformas de segunda generación, mejorar la regulación, volver más autónomos los poderes judiciales, no sé, desarrollar los proyectos de infraestructura para lo cual se requiere pues que no haya corrupción, que hayan poderes mucho más autónomos, que hayan un sector público descentralizado que te pueda dar los proyectos, etcétera, para sentar el segundo piso. ¿Ustedes creen que eso es lo que va a pasar o no? ¿Alguien que quiera conversar, hablar? ¿Ustedes creen que después de esta crisis levantamos, así como levantamos el primer piso después de la crisis de los 80, levantaremos el segundo piso después de esta crisis? Ana María, ¿qué opinas? O a ver, alguien que escriba. Ana María, si puedes chatear algo o hablar por ahí. O Larisa. Sí, profe. No sé, o sea, creo que depende, porque me parece una crisis que nunca se ha vivido antes, ¿no? Entonces no hay, digamos, experiencias pasadas que podamos tomar como ejemplo exacto, pero de hecho las experiencias que hemos tenido antes nos Es un buen pueden... punto. Eso es un buen punto, Ana María, que no hay evidencia previa. Eso es cierto, es una pandemia, las otras crisis han sido más del mundo hacia acá, esta es una crisis doméstica porque el virus entró al país y hizo colapsar todo. Pero un poco yo voy al hecho de que cuando vino la crisis fiscal y monetaria, se pudo hacer un montón de reformas porque la gente tenía el consenso de que la macro había sido una calamidad, que no se podía vivir con inflación. Entonces apenas ve que la inflación va bajando y dice, ah, caramba, se está haciendo las cosas bien, está estabilizándose, ya no tengo que comprar dólares todo el día, etc. Sí, Sebastián. Profe, ¿qué tal? Yo diría que más bien lo que va a pasar va a ser hasta cierto punto lo opuesto a lo que pasó la última vez, porque lo que pasó la última vez fue que más o menos se llegó al consenso de que teníamos que liberalizar la economía, ¿no? Que tenía que entrar libre movilidad de capitales, todo eso. Más bien ahorita lo que está pasando es lo opuesto, porque son los sectores sociales, por decirlo así, los más bajos, los que se están viendo afectados y como que dentro de la población se ha legitimizado más el populismo, ¿no? Por ejemplo, en Chile, como vemos que
ya se ha cambiado la constitución incluso. Así que yo creo que va a pasar lo opuesto más bien, que como que se van a aprobar más Ese es políticas. el punto. Exactamente. A mí me gustó mucho el artículo web porque lleva a un punto, y ustedes como ya están en edad de votar, algunos incluso van a votar por primera vez, creo, ¿no? Entonces, eh, esto es esa sensación de hartazgo y de obviamente que es inconcebible pues, que no hayan camas, que la gente se muera, que la ayuda no llegue, pero eso está llevando probablemente a tumbarse el primer pilar, lejos de construir el segundo piso, que yo creo que es lo más importante ahora. O sea, ¿por qué, por ejemplo, Chavimochic no se desarrolla la segunda o tercera etapa? Porque hay una represa que hizo Odebrecht que todavía no se ha terminado y nadie quiere asumir esa carga. ¿Y qué está pasando? Se está yendo, los agroexportadores están yendo a comprar tierras a Colombia, cuando podría estarse expandiendo el empleo acá. Ese choque, dice Adel, digamos, debería ser con reforma de segunda generación. Pero yo veo más que el discurso de la agenda política y económica es por revertir muchas de las reformas que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, pueden decir que el Banco Central se preocupe más del crecimiento o que se usen las reservas internacionales y otros cuestionamientos que con más o menos sustentos se empiecen a dar. Entonces, un poco yo les comento eso porque me parece que paradójicamente la elección de los 90 probablemente no se van a dar, sino como dice Sebastián, probablemente lo que se quiere es tumbarse la columna del primer piso. Entonces, le dejo esa reflexión, lean el artículo de Edwards y esto apoya el hecho de ver el tema de la crisis de primera generación para ver qué cosas son necesarias cambiar y qué cosas no, o qué cosas hemos aprendido los viejos como yo, un poco viviendo la crisis. Entonces, voy a compartir pantalla para empezar la... A ver. Pero vamos a ver. Bueno, voy a abrir primero, un ratito voy a abrir el archivo. Un segundo, muchachos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son las crisis de primera generación. ¿Por qué, ¿Por qué se llaman crisis de primera generación? Porque se originan por causas muy diferentes a las que vienen después. Los economistas, poco a poco, hemos, hemos ido así un poco siguiendo lo que ha pasado en lo que ha pasado en los años, o sea, tenemos un muerto, por decirlo de una forma, y abrimos el cuerpo para entender qué pasó y creamos modelos o una vez que la persona ya pasó mejor vida y podemos entonces explicar la crisis. Una vez que tú explicas la crisis de los 80, dices, ya tengo la solución, por lo tanto voy a corregir mis defectos y voy a empezar a crecer. Pues voy a la crisis de otro tipo, ¿no? Y, y así voy avanzando lentamente y viene la crisis de segunda generación que no se predijeron porque las causas de las primeras ya no son relevantes. Luego llegas a crear una receta para la crisis de segunda generación, como vamos a ver. Un segundito, muchachos. Y nos protegemos de la crisis de segunda generación y llegan las crisis de tercera generación, que como es la crisis asiática. Entonces, siempre nosotros vamos un poquito atrás para poder explicar las crisis. Como dicen, somos como economistas de morgue, ¿no? Un segundo, muchachos, voy a ver dónde tengo mi archivo y ya empezamos con la... A ver. Ahorita les jalo el archivo, un segundito.
Fíjense que se me ha colgado aquí. Un segundito, muchachos. Y entonces esta parte en verdad podríamos haber trabajado con un caso internacional. Un segundo que está un poco colgada mi máquina. Esto lo hemos podido tratar con un caso internacional, pero como ya tenía el tema de Perú hecho, me pareció más importante para ustedes ver el tema de Perú. Vamos a compartir. Espérense, muchachos, que se me ha colgado la máquina, parece. Un segundito. Pero, ¿me están escuchando, no? Ya, un segundito, ahorita soluciono esto. Espero. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, espérense. Ya. Vamos a ver el tema del de primera generación. Vamos primero a ponerlos en contexto. Primero, algunos aspectos conceptuales, luego un poco la crisis de primera generación, y no creo que podamos ver hoy día el tema de Argentina, lo dejamos para una clase extra. Veamos, los hechos estilizados de la crisis de primera generación es déficit fiscales financiados con emisión monetaria. La emisión monetaria genera inflación, pérdida de reservas, devaluación y ajuste. Voy a ver si puedo, un segundito muchachos. ¿Quieren hacer un break de 5 minutos? Se toman un café porque quiero ver si puedo compartir la pantalla y no el archivo, pero tengo un problema que se me cuelga un poco la máquina. Hagamos 5 minutos o esperan ya, perfecto. Porque como tiene animación y tiene videos, si lo comparto como archivo creo que no se va a ver los videos. A ver. Vamos a ver si se pueden ver los videos como compartiendo como archivo, pero creo que no. A ver, ¿qué videos insertados? Que son bastante didácticos en términos de... Como, no, así no se va a ver. Un segundito, voy a compartir pantalla. Espera un minuto.
Bueno, muchachos, sigamos nomás compartiendo archivo. Bueno, esta vez siempre pasa algo, pero bueno, vamos a compartir archivos nomás y después le voy a pasar el link para que vean los videos que están ahí vinculados. Ahí está la ruta, en todo caso de ahí lo pueden sacar. Sorry por la demora. Espero que hayan tomado un café por lo menos. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Ya, bacán. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con la crisis de primera generación? Igual está colgado el archivo en el Blackboard con animación, lo bajo como PPT. Y por si acaso, el archivo siguiente es un poco pesado. El ciclo pasado no lo pude colgar en el Blackboard, tuve que colgar como PDF, pero lo puse en la nube, ¿ya? Entonces, en el transcurso de la semana, les voy a enviar el link si es que necesitan entrar a la nube, en caso el archivo no pueda ser cargado en el Blackboard. Y otra cosa, porfa, para la clase siguiente, que va a ser la crisis de segunda generación, son crisis vinculadas a la crisis de la libra esterlina en el año 92. En esa época, 28 años atrás, Reino Unido estaba camino a adoptar el euro. Y se fue del euro y se quedó en la Unión Económica. Y como sabemos, ya a fin de mes se termina el plazo para que el Reino Unido salga de la Unión Económica. Ese es un país que está marchando hacia atrás en la integración con la eurozona. ¿De dónde viene el origen de esa crisis? De la crisis de segunda generación que vamos a ver la próxima semana. Bueno, entonces, volviendo al tema de crisis de primera generación, hay déficits fiscales. Lo financia el Banco Central de Reserva con emisión. En un momento inicial hay crecimiento, pérdida de reservas y el modelo colapsa. Luego, en casos, por ejemplo, miren el caso de la izquierda, ¿qué tenemos? Chile en los años 70, durante el gobierno de Allende, hay un déficit fiscal creciente, financiado con dinero, el dinero está en manos de la gente compra dólares, se van cayendo reservas internacionales. Igual, aparecimos en los libros, este es el libro de Sachs Larraín, ya de hace tiempo sale el caso de Perú también. ¿Qué pasa? Miren, el déficit creciente, financiado con emisión monetaria, esa plata termina presionando las reservas internacionales y llegamos a tener hasta un nivel de reservas internacionales que negativo. ¿Por qué creen que puede haber reservas internacionales negativas? ¿Alguien a ver? ¿Alguien que se anime a comentar por qué puede haber reservas internacionales negativas? A ver, ¿sí? Se están prestando por medio de forros o similares, porque deben, la segunda más el tema, o sea, la reserva, uno pensaría, no puedes tener activos negativos, las reservas son como activos, pero sí, como dice Ana María, las reservas internacionales, digamos, las barras de oro, los bonos del Tesoro americano que tengo, todos los activos que tengo, pero le quito las obligaciones de corto plazo, lo que va a vencer en un año. Entonces, llegó un momento que las reservas internacionales de Perú tenía, digamos, lingote de oro, por decirlo de una forma, menos de la cantidad de deuda que tenía que pagar en ese año. Por lo tanto, si tú dices activo menos tenías niveles negativos. Así es. O sea, las reservas internacionales netas son activos menos algunos pasivos de corto plazo. Es decir, la plata que puedes usar casi en el momento, porque separa lo que ya tienes que pagar de deudas de corto plazo. Eso también fue Perú un hecho estilizado de la crisis Chile, Perú, Argentina también, miren, durante la época del Alfonsín, tipo de cambio fijo, y ¿qué va pasando? O sea, política fiscal expansiva, emiten un bono, financian al fisco, la plata que está en las manos de la gente, empieza a presionar las reservas caen y colapsa. Y México, si alguien quiere hacer la crisis mexicana 94-95, también podrían hacerlo, muchachos, es una crisis interesante, porque no hay tanto déficit fiscal, no pareciera ser tanto una crisis de primera generación. Si quieren ver la crisis mexicana y ver si es de primera o de segunda o de tercera generación, o en qué medida, mejor dicho, no es crisis de primera generación, también vale. Crisis de México 94-95, que fue la crisis del tequila que nos agarró a Perú, Argentina, justo en medio camino de nuestra reforma que hemos comentado hace un ratito. Bueno, entonces, como le decía,
Vienen las crisis, se sufren las crisis y los macroeconomistas empiezan a abrir el cadáver y dicen, el muerto murió por esto, por eso. Entonces, ¿qué tal si hacemos un modelito? O sea, ¿qué tal si evitamos esto y hacemos un modelo que explique la crisis? Y se crean los modelos. Uno de los modelos primero fue el de Krugman del año 79, sobre cómo estos fijación de tipo de cambio, política fiscal expansiva, política monetaria lleva a un ataque especulativo. No vamos a tratar estos temas, pero sí les dejo porque puede haber algunos que les interese. Este paper es un paper que describe muy bien la dinámica de la pérdida de reservas y los ataques especulativos que se dan. Bueno, vamos a ver Perú, 85-90. Veamos primero lo interesante que la crisis del 80, uno cree que fue así extraordinaria. Bueno, fue extraordinaria en su magnitud, pero no en tanto que no hubiera pasado antes. Miren, este texto es del 1875, justo sobre Perú 1875, que podría aplicarse a cualquier crisis de Perú o de América. El colapso financiero más espectacular en Latinoamérica fue el del gobierno peruano, que cargaba con mayor peso de la deuda externa. Como dice Adel, la deuda también es una carga. Para los banqueros británicos y franceses, Perú había sido un cliente ideal en tanto que le proporcionaban los recursos necesarios para pagar los intereses de la deuda contraídas, guano, algodón, azúcar y hidrógeno. Y en el año 87 se empiezan a dejar de pagar la deuda. Esta crisis, digamos, del 80 es tal vez la última crisis de las crisis recurrentes que había tenido Perú, desde incluso la guerra, desde la independencia, que se deja de pagar la deuda contraída con los británicos. Bueno, ustedes saben un poco la historia, para ustedes es historia, para mí es un poco vivencia. Años 80, ¿quién era el presidente? Belaúnde. Belaúnde toma el gobierno en la transferencia de los militares hacia los civiles, y Belaúnde deja un país con una situación un poquito complicada. Cuando termina Belaúnde, que hizo una política fiscal expansiva, empezó a generar inflación, hubo crisis de deuda, estos temas ameritarían un curso de política económica como el que dicta Hugo Perea o Renzo Rossini, pero lo dejamos para después. Lo importante es que con Belaúnde se termina el gobierno hacia el año 85 con una inflación, miren cómo va empezando a subir la inflación a 100%. Ya se empieza a ver lo que se conoce como una inflación inercial. El PBI va cayendo. Una recesión en el año 83 tuvimos una caída similar a la de este año, es decir, como de 13%, ¿no? Hubo fenómeno del niño, crisis de la deuda y mal manejo macro. Así es, el fenómeno del niño. ¿Por qué deben? A esa pregunta de hace un rato, ¿no? Ana María, sorry. No vi tu... Ah, no, sí, sí lo leí. Bueno, entonces, si la economía está recetada, ¿va a haber reservas internacionales? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Va a haber dólares para gastar? Posiblemente sí, porque si la economía está recesada, la actividad económica ya no demanda tantas importaciones de insumos, viene de cada... Si hay pocos ingresos, se demanda poco, viene de consumo del exterior. Entonces, lo que recibe el gobierno de Alan García es un país en recesión, inflación al alza, pero con su colchoncito de reservas internacionales. ¿Más o menos? Asumo que sí. Entonces, ¿qué hace el gobierno del 85? Dice, miren, la economía está recesada. Vamos a hacer varias cosas. Para salir de la recesión, ¿qué tal si hacemos políticas monetarias y fiscales expansivas? ¿No? Acá, la verdad, la manita. ¿Qué tal si hacemos políticas monetarias fiscales expansivas? Y por otro lado, para frenar la inflación, hagamos controles de precios. Y para que la demanda que yo estoy expandiendo genere una expansión de la producción y no de las importaciones, voy a empezar a proteger mi industria con aranceles, por ejemplo. Entonces, expando la demanda y protejo mi mercado, y con eso voy a empezar a crecer. Eso le suena conocido a su curso de historia económica, es un modelo de sustitución de importación. O sea, Perú fue uno de los exponentes más tardíos en aplicar una estrategia de industrialización de importaciones que ya estaba dejando en el resto de América Latina. Bueno, lo retomó posiblemente Venezuela, o algunos, Argentina sí lo sigue, Brasil un poco, pero en general es un modelo que ya se dejó. Entonces,
Y para frenar la inflación, voy a controlar los precios, voy a anclar los precios, ¿no? Aunque no crean, muchachos, hasta las pensiones de las universidades en teoría iban a fijarse. Todo se fijaba en ese momento. Año 85, Alan García dice, todos los precios se mantienen. ¿Y para qué creen que fijan los precios Alan García? Obviamente para que no suban, pero hay algo más allá de eso. Para ocultar en parte, pero hay algo que contener, ya, por ahí va más, Luis Diego, contener la inflación. ¿Cómo contienes cuando anclas? Porque fijas. Pero hay un factor interesante acá, porque miren, esta inflación de acá ya va empezando a tener una inercia inflacionaria. La inflación de 80, 90% ya hace que al año siguiente los sindicatos negocien control de precio era romper esa inercia, lo cual puede tener cierta lógica. Hasta donde he seguido la literatura, no le he seguido mucho en verdad, y hasta donde recuerdo de esa época, Israel sí hizo lo mismo, hizo un control de precios, un congelamiento, más que control, congelar los precios, o sea, no suben precios, pero en paralelo hizo una más consistente para que no haya inflación. ¿Me explico? Entonces tú, la fijación de precio va a combatir un componente de la inflación que es las expectativas. Porque si yo no puedo subir, ya no puedo negociar mis salarios al alza y se empieza a frenar todo. Más o menos, las expectativas de inflación se buscan contener con el control de precios. Pero ese control de precios va a ser creíble y la gente va a anclar sus expectativas y después puede levantar el control siempre y cuando la macro sea consistente con que no va a haber más inflación. ¿Me explico? ¿Algún sí que me dé un poco de ánimos a esta hora, muchachos? Gracias. Gracias, muchachos. Ya, está bien, está bien. Ya. A su madre, ya. Todos tienen 2 puntos más. Entonces, la macro no era consistente con las expectativas, o sea, hay un control, pero ahí sí, como dices, un poco frenar a la mala la inflación. Entonces, ¿qué pasa al comienzo? Miren, el diagrama es al comienzo bien sencillo. ¿Qué expande el crecimiento económico? Los déficits fiscales, el gobierno gasta, se da plata al gobierno, el Banco Central transfiere. Sí, Adel, te estás adelantando, sí es cierto. Lo del dólar MUG es una historia muy interesante que ahorita la vemos. Gracias, Adel. Entonces, ¿qué pasa? Hay déficits fiscales porque el gobierno gasta más y también hay un elemento que ya prácticamente no existe, excepto por un banco agrario. En ese momento, banca de fomento. Había banca del sector agropecuario, el banco agrícola, ya me olvidé, banco agrario, banco minero, banco industrial, banco de la construcción. Todo banca estatal de fomento. Los dos componentes hacen. La idea era, pues, por favor, hay que ayudar al campesino, hecho muy loable, entonces vamos a dar crédito, y el crédito a tasa cero, en un contexto de inflación de 100%, obviamente hay una distribución de ingresos bien grande, pero hay una expansión de la oferta monetaria bastante peligrosa. Entonces, hay dos componentes que hacen que la emisión se expanda. El déficit fiscal, el gobierno gastando más la banca de fomento recibiendo recursos del Banco Central para prestarlo a los agentes. Entonces, miren, por ejemplo, este es el gasto público. Pareciera que hay un componente estacional. Miren, por ejemplo, cada recesión lleva un cierre del déficit fiscal en cierta forma y de ahí otra vez se expande el gasto, ¿no? Y se genera déficit. Pareciera un comportamiento que cada gobierno empieza una política fiscal expansiva que cuando viene la crisis ya no la puede seguir y tiene que cerrar. Ahora, en el caso de los años 80, por ejemplo, lo que ven ahí, muchachos, ustedes creo que nunca lo han visto así. ¿Sabe qué, no? El dibujo de la derecha. ¿Me suena? El eléctrico en la avenida Aviación. Ustedes cuando nacieron ya estaba pintadito de flores las columnas, pero no había tren. El tren se empezó por el medio, un poco para favorecer al candidato a alcalde de ese partido que era Jorge del Castillo. Pero se empezó por el medio y se dejó a medio construir. Eso, por ejemplo, es un gasto público que genera
dinero, emisión, etcétera, gasto en construcción, en obreros, etcétera, pero no genera mayor capacidad productiva después. Entonces, ahora, por ejemplo, volviendo a los momentos actuales, se dice que es un momento para invertir en infraestructura, porque esa infraestructura te genera capacidad productiva más. En este caso, esta infraestructura no generó más que algunos murales simpáticos en esas columnas, hasta que ya en el segundo gobierno se terminó en eléctrico, ¿no? Entonces, eso se financia la emisión monetaria. Esta línea roja está en términos logarítmicos, porque si no, no es el crédito del Banco Central a la banca de fomento. Como ven ahí, este era el Banco Industrial, si no me equivoco, que era eso, es el Girón de la Unión. Este era el Banco Minero, que ahora es la SUNAT. Y este era el Banco Industrial, que ahora no sé qué es, pero bueno, todos esos bancos grandes eran banca de fomento. El Banco Agrario era, por ejemplo, lo que ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas en el centro de Lima, ¿no? Entonces, miren la cantidad de plata que se van por dos medios. A financiar al gobierno que tiene déficit y a plata para la banca de fomento, que a su vez tiene que prestar para que la gente produzca. Pero obviamente lo típico, yo he visto casos, he conocido casos que me decía que el papá de una amiga pidió un crédito y era un tipo que decía, pues vamos a pagar el crédito. Me estaba olvidando, como estaba antes compartiendo pantalla, me estaba olvidando en la manito. Adel, una de las funciones de la delegada, comparto archivo, por favor, me dicen la manito, porque me olvido siempre, creo que estoy en el compartiendo pantalla y un cursor, pero lo que tengo que hacer es la manito, por favor, si me haces acordar, te agradecería. Entonces, esta plata, por ejemplo, casos de gente que recibió un crédito agrícola y quería ir a pagar al Banco Agrario y los amigos decían, oye, pero ¿para qué vas a pagar? Si no te lo van a... Si te esperas un año a tasa cero con inflación de 100%, ese crédito se va a licuar. Entonces, esta plata, al igual que el tren eléctrico de acá, también lo que da es, probablemente no es necesariamente un incremento de la capacidad productiva en el esperado. Y se pudo haber, por ejemplo, comprado camionetas que pueden parecer bienes de capital, pero pueden ser bienes de consumo y otras cosas. O sea, es muy probable que la gran cantidad de recursos destinados a promover la actividad no necesariamente hayan tenido el impacto necesario. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, esa cantidad de dinero, como tú tienes una economía con brecha producto positiva, perdón, iba a decir, el PBI está por debajo de su potencial porque venimos de la recesión con Belaunde. En un inicio hay capacidad instalada ociosa y hay dólares. Si yo necesito comprar un insumo, hay dólares para comprarlo. Y si necesito una maquinaria, está disponible porque hay una recesión. Entonces, en un inicio, la emisión monetaria funciona para hacer crecer la actividad porque hay capacidad instalada ociosa. Entonces, al principio, año 86, 87, el gobierno de Alan está súper popular. La economía empieza a crecer. Acá ven, perdón, acá se me movió esto. Esto es un crecimiento de más o menos 8 o 10% después de la recesión de Belaunde. Miren, acá empezamos a crecer a tasas cercanas a 10%, y también la inflación empezó a bajar por el impacto inicial de los controles. Dos, que fijan el tipo de cambio, entonces los bienes importados dejan de subir tanto. Y tres, como hay capacidad instalada ociosa, no hay presiones de demanda iniciales. Entonces, miren, PBI creciendo, inflación cayendo, y la popularidad de Alan subiendo fuertemente. Acá sí pueden hacer, por eso quería compartirles pantalla, muchachos. Pueden chequearse ese de ahí. Ese link les va no sé si se puede copiar. A ver, por ahí lo tengo. Miren ese link que toma como 5 minutos. Ahorita, si quieren, les busco el link.
Un segundo, muchachos. Profesor, ya lo envié. Ya, perfecto, gracias. Entonces, miren ese link y lo vamos comentando en un ratito. Gracias. ¿Quién fue, Adel? Sí, profe. Gracias. Entonces, véanlo y lo comentamos en un ratito. Es bastante didáctico y es cosa que ya creo que conocen, pero igual. La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simple. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La situación es sencilla. En una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con un peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes, pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con un peso se podía comprar una manzana. Ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades comienzan a preocuparse. Tratan de encontrar soluciones que no las obliguen a la difícil tarea de controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación. Aparecen los controles, los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario, la prohibición de exportar e importar. Pero, al mismo tiempo, se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Inevitablemente, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuyen su producción. A la larga, hay desabastecimiento y paradójicamente los precios de los productos controlados son los que más suben. Para peor, la inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo económico. ¿Son los causantes de la inflación los comerciantes y empresarios? La realidad es que en todo el mundo hay comerciantes y empresarios que desean maximizar su ganancia y aún así la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde los precios solo suben en promedio un 2% al año, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es muy alta en los países con altísima emisión monetaria. En todo caso es una rareza y solo estamos acompañados por países como Venezuela o Vietnam. No hay que darle la espalda a la inflación, porque se trata de un monstruo que puede romper finalmente sus cadenas, haciendo que la devaluación se descontrole y enviando al 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, al comerse el poder adquisitivo del salario, tal como ya ocurrió demasiadas veces. Si te preocupa la inflación, comparte este video en las redes sociales. Bueno, vieron el vídeo. Gracias, Adel. Ahí viene otro más. Así que está cumpliendo su labor nuestra delegada, hay que agradecerle. No sé si se puede convalidar un crédito de delegado acá con tu universidad. Si se puede, nos pides la referencia nomás. Entonces, miren, ya empezamos. Ya se empieza un poco a complicar el asunto, porque, miren, déficits fiscales, emisión monetaria. En un inicio hubo una etapa feliz donde todo crece, ¿no? Que es esta. Pero ya a partir del año 87, final del 87, inicio del 88, ¿qué pasa? Ya la capacidad instalada ya no da más. Entonces, si yo demando, por ejemplo, no sé, alimentos o demando un producto doméstico no transable que no está vinculado al tipo de cambio, lo que va a haber es inflación. Pero si yo demando, por ejemplo, un auto o las computadoras que recién estaban empezando a llegar, muchachos, en esa época todavía se escribía con máquina de escribir. El informe te ayudaba una secretaria que te escribía el informe y si tú querías cambiarle un párrafo, ya les he contado,
la secretaria te podía querer colgar porque tenías que cambiar todo todo el texto. Entonces, para que vean cómo era la tecnología. Entonces, por ejemplo, si yo quería comprar una de las primeras computadoras que estaban llegando personales, no tenía disco duro, o sea, pasó, con la justa tenía un disco duro para cargar el sistema operativo. Eso, ¿qué implicaba? Demanda por dólares, ¿no es cierto? Entonces, los bienes no transables ya están, no transables, cuya oferta no es suficiente para la demanda, empieza a generarse inflación. Y en la demanda por bienes transables que se deben traer de afuera, se empieza a generar pérdida de reservas. Y más aún porque este esquema de crecimiento por sustitución de importaciones tiene un sesgo anti-exportador. Más o menos, entonces ya pasó el momento bonito 86-87 y ahora estamos en el momento 88, 87 fines 88. Y entonces miren cómo las reservas internacionales empiezan a caer, ¿no? Las reservas internacionales van cayendo fuertemente y llegan hasta el nivel que les comenté, nivel de 87 casi de cero, y 88 en algún momento un nivel negativo. ¿Se acuerdan? El nivel negativo ese es, ¿no? En el año 88. Más o menos la lógica, como le digo, al principio el modelo aguanta porque hay capacidad instalada ociosa, control de precios y fijación de tipo de cambio, pero poco a poco ese exceso de dinero va presionando, ya no hay capacidad instalada ociosa, encima lo que se ha dado no está reflejándose en nueva capacidad productiva, y a eso se suman pues factores ya, bueno, y ese es el modelo, cómo se van perdiendo las reservas, del mismo modelo que les comenté. Acá es un modelito de que las reservas internacionales van creciendo en función de cuánto se expande la tasa del sector público, de crecimiento del sector público. Eso no lo vamos a tratar, pero es lógico. Mientras más déficit tengas, más emisión monetaria originas y esa emisión monetaria va a hacer perder reservas, ¿no? Y entonces, acá viene un poco lo que dice Adel. Cuando empiezas a ver que hay soles en mano de la gente demanda dólares y hay pocos dólares, eso sí hizo antes, pero se agravó a partir del momento que hay problemas con la cantidad de reservas. ¿Qué pasa si hay demanda por dólares? Yo puedo hacer una cosa, que suba el precio del dólar, ¿no? Y eso sería un ajuste vía precio, es decir, todo el mundo quiere comprar dólares, pero el dólar está escaso, entonces que se refleje en el precio relativo, es decir, que haya una depreciación, tipo de cambio flexible. Pero hay otra opción. Si la gente demanda dólares, el Banco Central pierde reservas, vende esos dólares al tipo de cambio fijo y, por lo tanto, se pierdan reservas. Ese es un ajuste vía cantidad. Entonces, ¿qué se hace en ese momento en que hay pocos dólares y empieza a haber mucha demanda por dólares? Se hace un poco una mezcla de ambos. Es decir, como dice Adel, se establece, por ejemplo, un dólar muy alto para los exportadores, para el fin de promover las exportaciones. Un tipo de cambio alto favorece las exportaciones. Y entonces, es como que ahora diga, si tú exportas algo, te voy a dar un tipo de cambio de 6. ¿Para qué? Para que la gente se estimule a ser más competitivo tu sector exportador. ¿No es cierto? ¿Me están siguiendo, muchachos? Sí, ya, gracias. Para evitar la pérdida de competitividad por sector exportador se establece un tipo de cambio de exportación. Para que las importaciones se encarezcan, establezco un tipo de cambio diferente. Si yo voy a comprarme, no sé, pues, un iPhone puede ser considerado un bien de lujo ahora, ¿no? Pero en esa época, bueno, no había nada de eso. Puedo ponerle un tipo de cambio caro. Si yo quiero un licor importado, le pongo un tipo de cambio caro y encima un arancel más alto. Si yo quiero importar alimentos o medicamentos, pongo un tipo de cambio bajo y un arancel bajo. Entonces empieza a establecer tipos de cambio múltiples. Uno para promover exportaciones o para desincentivar importaciones que son consideradas superfluas. Ahora, una camioneta es un bien de capital si se usa en el campo y no es un bien de capital si se usa en la ciudad. Entonces, ¿cómo distinguir lo que es un bien de capital de lo que es un bien de consumo, por ejemplo? Es bien complicado y se genera muchas distorsiones. Por eso un poco lo que les cuento que todo este periodo 85-90 ayudó a que se hiciera la reforma, porque fue
una combinación. Miren nomás cuántos aranceles había. 39 aranceles. O sea, el precio internacional en dólares de un bien, tú tienes que multiplicarlo por el arancel para que entre al país. Y multiplicarlo por el tipo de cambio soles por dólar para tener el precio en soles. Tenías 39 niveles arancelarios y 3 tipos de cambios diferentes. ¿Se imaginan cuántas diferentes posibilidades de convertir tu precio internacional a soles? 39 por 3, más de 100 posibilidades. Como le digo, y también si querías viajar por motivos de salud, un tipo de cambio más bajo. Por motivos de estudio, un tipo de cambio más bajo. Si querías ir de turismo, no te vendo dólares, cómpralos en la calle, en el tipo de cambio paralelo. Todo eso es lo que sucedió en los años 80. Más o menos. No pregunten tanto, muchachos, que si no, no terminamos. No, mentira, muchachos, pregunten, por favor, que están un poco tranquilos. Entonces ya la inflación empieza a subirse. Miren, ya 700%. Si bien siempre parecía mucho, acá la caída inicial, ya con las restricciones de oferta y la demanda creciente, ya empieza a haber más inflación. Encima, la capacidad productiva se contrae, se estatiza la baja, Sendero Luminoso ya empieza a afectar la confianza de los inversionistas, hay pérdidas por conflictos laborales, ya empieza a haber todo un tema de que obviamente la inversión se empieza a contraer, la gente ya no quiere consumir, hay incertidumbre para cualquier decisión económica. Cosa que después aprovechó Fujimori, porque obviamente cuando se controla el terrorismo y se estabiliza la macro, la inversión que se había dejado empieza a tener un boom importante. Entonces ya vamos viendo el escenario que viene la crisis, ¿no es cierto? Más o menos no hay que ser muy moscas para prever que ya venía una crisis, y eso es lo que viene. Miren, ya no hay reservas, las reservas en niveles ya negativos en el año 88, viene la recesión y obviamente con recesión las cuentas externas mejoran porque nadie importa bienes. La inflación ya empieza a ver, miren, a 700%, 1000% en el año, perdón, a 7000% la inflación llega en agosto del 90. Así salían los periódicos, La República, por ejemplo, sacaba, hoy día sube el pan 75%, 68%, ¿no? Y eso era lo que vivíamos, muchachos, y el salario no subía así, o sea, para los que tenemos padres que recibían un salario, pues era un tema bien. Acumuló una inflación de 2 millones, y acá como ven, esta caricatura de Eduardo, todavía sigue haciendo caricaturas, si no me equivoco, lejos de ser la popularidad de Alan era la inflación del mes de abril. Ya colapsó el esquema, pero Adel, esta es una, por favor, no, pucha, ahora sí tengo que buscarlo un segundito, les busco el link y se lo paso. Esta es una explicación bien intuitiva sobre qué es una hiperinflación. Quiero que la vean. Ahorita les encuentro el link, me olvidé de colgarlo, sorry, y pensé que iba a compartir, acá está. Esperen un segundito. ¿Han oído hablar de Salah Martín, muchachos? Es un economista catalán bastante conocido por sus contribuciones al crecimiento económico. Y lo que no encuentro ahorita es el video. Esperen un segundo. Debe estar por ahí. No encuentro el video, pero me parece que
segundito. Yo otro video ahí, pero tengo que... Si abren el archivo que está en el Blackboard, si encuentran el video. Si abren el archivo que está en el Blackboard, ahí sí pueden ver el video. Sorry que no les puse el link. Pero me parece importante que lo vean porque permite entender cuál es la lógica de una hiperinflación. Profesor, ya envié el link. Ya, gracias. Gracias, Adel. Mírenlo porque ahí explica. Adel está en todas. Mírenlo y lo discutimos. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza para invertir en acciones. La inflación, lo explicamos en uno de los primeros programas, es la situación en la cual el índice de precios al consumo sube, cuando suben los precios. Nosotros estamos acostumbrados que los precios suban 2%, 3%. La gente que vivió los años del posfranquismo, en los años 70, se acordará que los precios subían el 20, 25, 30%, que es una inflación muchísimo más elevada. Pero hay situaciones en la historia en las que los precios no suben un 2%, no suben un 30%, no suben un 1000%, sino que suben millones y millones por ciento. Los precios suben cada hora, los precios suben cada minuto. La gente se va a los bares y en lugar de pedir una cerveza, pide 2 cervezas y las paga enseguida porque si se espera a pedir la segunda dentro de media hora ya será mucho más cara. Y esto es lo que se llama hiperinflación. Las hiperinflaciones son como los ataques de corazón de la economía. Normalmente ocurren cuando, por alguna razón, muy a menudo por culpa de una guerra, los gobiernos se ven obligados a gastar muchísimo. Cuando los gobiernos se ven obligados a gastar mucho, tienen la tentación de utilizar la máquina de imprimir dinero. Cuando tú utilizas demasiado la máquina de imprimir dinero, lo que pasa es que los precios suben y el dinero pierde valor. Hasta el punto de que se cuenta que en Bolivia en el año 85, el año en el que hubo una de las peores inflaciones de la historia, un trabajador volvía a su casa después de una semana de trabajo y su paga era una carretilla llena de billetes que casi no tenían valor. A mitad de camino de su casa vio un accidente, se paró a ayudar. Cuando volvió, la carretilla había desaparecido, pero la montaña de dinero estaba allí. Valía muchísimo más la carretilla que la montaña de dinero. Aunque las peores hiperinflaciones de la historia ocurrieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados, los que habían ganado la guerra, obligaron a los perdedores, a los alemanes, a los austríacos, a los húngaros, a pagar los gastos de la guerra, ellos, como no tenían nada porque había ido la guerra, pues se dedicaron a imprimir dinero para poder pagar y esto causó las grandes hiperinflaciones de los años 20, que según cuentan los historiadores fue el germen
que dio lugar al nacimiento del nazismo, de Hitler y, por tanto, de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto viene a colación que hoy día se está hablando de que la solución para países como Grecia, la solución, la salida de la crisis pasa por salir del euro. Uno de los peligros de salir del euro es que si el gobierno no es capaz de cerrar el déficit, porque Grecia saldría porque es incapaz de cerrar el déficit, si el gobierno griego no puede cerrar el déficit y de repente tiene una máquina de hacer dinero, una de las cosas que puede pasar a Grecia es que la salida del euro no comporte la felicidad y la salida de la crisis como muchos esperan, sino una hiperinflación similar a la que vivió el centro de Europa durante los años 20. Bueno, eso es una forma, claro, es difícil entender la intuición de la hiperinflación. Una vez que la gente no quiere el dinero en la mano y pues se va a comprar dólares, y por eso muchas veces una hiperinflación es mucho más fácil de controlar que una alta inflación cuando hay este tema hiperinflacionario donde la gente se cubre vía dólares. ¿Qué ha pasado? Muchas economías terminaron dolarizando. Ecuador es un caso de ello. El Salvador también. Panamá ya tenía dólares. Pero es más difícil frenar una alta inflación muchas veces que una hiperinflación. Argentina adoptó la convertibilidad con Menem, que es otra historia ya, si alcanzamos en algún momento se las cuento. Perú adoptó otra estrategia un poquito más, demorada más para llegar a estabilizar los precios, pero que terminó funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya viene el ajuste, obviamente ya el mundo ya dejó de ser bonito, pasamos de esto, que el crecimiento del producto, a esta caída. Esta es la caída del producto, del 10%. Miren el retroceso del PBI, como vimos la clase pasada. Es un retroceso bien grande, perdemos como 30 años en esta caída. Es decir, porque caímos lo que crecimos, pero es un retroceso, en verdad, ¿no? Y esto es interesante, este siguiente gráfico. No, perdón, no sé si lo tengo por acá. Lo voy a ver si... No lo tengo en la mano. A ver. Entonces, ¿qué pasa en esa caída? Las caídas del Producto Bruto Interno ya acumulado es entre el 90 y el 85 fue de 10%, es decir, se revirtió todas las ganancias previas. Otra cosa importante de esta época es la siguiente. Miren cómo cae el consumo, la inversión. La inversión es bien sensible a los ciclos, pero también el consumo tuvo una caída muy fuerte. Normalmente el consumo no tiende a caer más que el PBI, salvo que, ¿por qué? Porque uno suaviza consumo, salvo que las expectativas de ingreso y el deterioro del salario real sea tal que, efectivamente, quienes más han perdido son aquellos trabajadores que están dependientes, que tienen un salario y que no tienen cómo protegerse de la inflación. Bueno, este es el modelo de momento del ataque especulativo, pero escapa un poco al curso, pero se lo pongo para que seguir las referencias teóricas. Esto también lo podemos pasar, tal vez se los comento en un momento más tranquilo. Entonces, miren, Perú, al principio de los años 86-87, este es el crecimiento de América Latina, la tasa más alta de algún país, la tasa más baja y el crecimiento promedio. Y miren, Perú en los 2 primeros años del gobierno tuvo la tasa de crecimiento más alta, venía obviamente de abajo, con recesión, le metimos estímulo monetario y fiscal bien fuerte, decimos fuerte. Pero cuando ya se acabaron las reservas, capacidad instalada se copó y no había inversión para ampliarla y nos quedamos sin reservas, pasamos de ser los que más crecíamos a los que más nos contrajimos durante los años siguientes. Es decir, este comportamiento obviamente no es muy difícil que una economía que maneje la macro bien esa bipolaridad, por decirlo de una forma, periodos de excesivo crecimiento y un súper ajustón. ¿No? Es como que hoy día ustedes se endeuden con todos los tíos que confían en ustedes, entonces no les pagan y se gastan toda la plata en juergas y llega el día en que tienen que pagar y no han generado ingresos y les exigen pagar la deuda y ¿qué van a tener que hacer? Contraer su consumo más allá, porque
no solamente no tienen no tienen ingresos suficientes para consumir y pagar las deudas. Otra cosa importante es que en el 85-86 se restringió el pago de deuda externa para tener. Y luego, por acá, ya empezamos a renegociar nuevamente con los acreedores internacionales. ¿Por qué? Porque necesitamos dólares para volver a salir. Necesitamos acceso a los mercados financieros internacionales para poder volver a crecer. Entonces, la experiencia muestra que acá se me metió mucho combustible y después ya tuvo que retirarse, más que retirarse, o sea, fueron anticíclicas o procíclicas. A ver, Ana María, ¿qué considera que fueron en los años 80? ¿Políticas anticíclicas o procíclicas? Yo creo que serían anticíclicas, pero que resultaron mal, puede ser. Buen punto. O sea, en verdad son procíclicas, pero claro, tú puedes pensar que al inicio todavía necesitas más combustible para llegar a tu pleno empleo. Puede ser que en ese concepto hayan pensado que son anticíclicas. Pero visto en retrospectiva, tú metiste más combustible cuando la economía ya estaba creciendo, porque crecer 10% pues es una tasa tipo China, digamos, ¿no? Podrías sospechar que el estímulo fiscal y monetario está haciendo que crezcas por encima de tu potencial. O sea, estás metiéndole más combustible a una economía que ya está creciendo fuerte. Y cuando viene la recesión y necesitas endeudarte, ya no puedes endeudarte porque nadie te presta. Si dijiste que no ibas a pagar deuda, que el Fondo Monetario era malo, que los acreedores externos, te peleas con todos los organismos internacionales, cuando viene la recesión, nadie te presta, entonces tienes que ajustar gastos. Entonces, lo que se ve en este periodo es que durante la fase de crecimiento se mete mucho estímulo monetario y fiscal, de tal manera que cuando viene la recesión, se tiene que ajustar la parte fiscal y se generan políticas procíclicas. O sea, procíclicas en el crecimiento quiere decir que fuiste expansivo cuando creciste y procíclicas en la recesión quiere decir que ajustaste cuando estabas en. Esa es una de las lecciones que ustedes siempre extrapolen lo que es el comportamiento de una familia a lo que es el comportamiento de un país. Y más o menos normalmente van a acertar. Faltan 24 filminas, pero no se asusten, no son tantas. Voy a dejar una parte. Entonces, un poquito, miren, en términos de gráficos, lo que fue la hiperinflación. Ricardo Palma en billete de 10 intis. Los soles antiguos se cambiaron por intis. Después los intis se cambiaron por nuevos soles. Un sol antiguo equivalía a 1.000 millones de soles nuevos, para que vean un poco la hiperinflación. Bueno, Bolognesi, Castilla en billete de 150 intis. El problema es que los héroes con las hiperinflaciones terminan olvidados porque de ahí se cambiaron a 1.000 intis. Cáceres, Grau, 5.000 intis. Se vuelve a rescatar a Ricardo Palma Villa, pero en otro billete más de denominación. Víctor Raúl La Torre, Vallejo, Bolognesi nuevamente, 100.000. Luego pasamos a 5 millones de intis. Hipólito Unanue en 1 millón de intis. Pero si no suena exagerado eso, muchachos, miren Zimbabue, miren ese billetito. Son 100 billones nuestros o 100 trillones americanos en un billete. Zimbabue y Venezuela, a la derecha está en un almacén en Venezuela, de una tienda de Venezuela. Zimbabue fue uno de los últimos mega hiperinflaciones, mucho más que el de Perú. Perú llegó solamente a 7.000% de inflación en un año, ¿no? Las inflaciones pueden llegar a millones, ¿no? Como ven, ¿y en qué se refleja? En ese papel billete. Como dijo Salay Martín, por ejemplo, las importaciones de billetes en Bolivia fue el segundo rubro de importación, para que vean la cantidad de inflación que había, de importar billetes en exceso. Entonces, más o menos queda clara la dinámica, ¿no? Otros datos adicionales. A ver, aunque les podría compartir, bueno, mejor sí puedo compartirle pantalla, pero para la pantalla sí la puedo compartir cuando es un segundito. Ahorita les paso un famoso video.
Es así que la lata del... Voy a compartirles este video que ustedes, sus padres posiblemente lo vivieron y deben haber sufrido este momento. Miren, muchachos, lo voy a ver si encuentro la pantalla. Cuando es Chrome, sí se puede compartir. ¿En la pantalla? Mira, ¿la ven? ¿La ven, muchachos? Profe, creo que está cargando. Ahí está, ahora sí se ve. Ya, ajá. Lintis a partir de mañana. Miren la magnitud del muchachos, ¿ah? Costará a partir de mañana 300.000 lintis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 lintis, costará a partir de mañana 25.000 lintis. Que Dios nos ayude. ¿Se imaginan que Es así que la lata... ¿Se imaginan que un ministro diga que Dios nos ayude? Es como para salir corriendo del país, ¿no? Si, como dicen, en gran parte nuestra barra pana fue en el Mundial tan numerosa, no fue por peruanos que salieron de Perú a Rusia, sino por peruanos que emigraron durante los años 80, fines de los 80, inicio de los 90, hacia otros países. Y eso fue en gran parte con esta hiperinflación, marrorismo, un montón de gente salió despedida, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense hacer ese ajuste, el salario real no sube lo mismo, no sube en la magnitud. Probablemente lo más perjudicado fue la clase media dependiente en ese momento, ¿no? Como ahora probablemente la clase media también no, pero la clase media de media baja, por decirlo de alguna forma, de menos ingreso que depende de su propio ingreso, esos son ahora los que se están dando más, ¿no? Los trabajadores independientes que ahorita no pueden generar recursos. En ese momento yo creo que los que más perdieron en esta crisis con el gobierno del 85 al 90 fueron los dependientes que tenían un salario. Y miren, por ejemplo, acá les voy a pasar unos cuantos datos más. Ahorita paso. Bueno, esto es lo que ya le habíamos puesto. Ahorita les digo que falta. Entonces, miren lo que les comentaba. La década perdida de los años 80 llevó a este crecimiento fuerte. Una década perdida, pero sirvió para algo. Veamos para qué sirve esta década perdida que estamos viviendo. Y justo, muchachos, no quiero ser pesimista, pero justo en el momento que están terminando ustedes sus cursos y van a entrar a la oferta laboral, por un lado tienen la suerte de estar bien preparados, pero por otro lado el mercado va a estar bien deprimido, pero va a privilegiar a los que estén mejor preparados. Así que van a tener que tener un poco de paciencia, pero tienen mucho mejores herramientas para enfrentarlo. Miren, otra cosa importante, como le digo, miren, los empleados, los dependientes, miren cuánto perdieron de ingreso entre el año 90 y el 85, casi 60% del ingreso, ¿no? Entonces, y los independientes un poco menos. Yo creo que ahora en esta pandemia intuyo que más se están perdiendo los independientes, porque bueno, excepto un dependiente que ha perdido el empleo, ese sí está realmente complicado. Pero en esta crisis hiperinflacionaria de los 80 fueron los dependientes los que vieron erosionado su poder adquisitivo fuertemente, ¿no? Otra cosa interesante es, miren, la desintermediación financiera. Si yo era un tipo que me entusiasmaba por las variables nominales y decía, voy a meter un depósito el 1 de enero del año 89, 100 soles tengo, voy a meterlo al banco, me da 730% de interés, es decir, que si meto 100, al final del 31 de diciembre del año 89, retiraba 830. Suena bonito. Pero la canasta de consumo equivalente que podía comprar, ¿cuánto subía? 2.775, es decir, la tasa de inflación del año 89. ¿Cuánto me cuesta esa canasta de consumo?
2.875. Es decir, si yo metía plata en el banco y la sacaba al final del año, implicaba una pérdida del poder adquisitivo de 71%. Es decir, la gente tenía que ser muy poco informada para ahorrar en el banco. ¿Qué se hacía? O tenías, lo normal era que tratara de comprar bienes de construcción si estabas construyendo algo, o tener dólares bajo el colchón. De ahí, muchachos, que probablemente la gente mayor, ustedes vean que todavía ahorren dólares. Tenemos la experiencia complicada de usted. Ustedes jóvenes que no han visto esta crisis y que esperemos no se repitan, sepan, hay que saber bien por quién votar el próximo abril. Ustedes no han visto esa dolarización, ese miedo a tener moneda doméstica como ahorro. ¿De dónde viene este proceso de histéresis de los años 80? Y por eso es que los bancos desintermedian completamente, porque nadie mete plata al banco para los depósitos y por lo tanto tampoco los bancos pueden tener mucha plata para prestar. Miren cómo cayó la intermediación financiera durante el 85 y el 90. Baja de 12% a 4%. ¿No? Bueno, y de ahí entraríamos a Argentina, pero yo creo que lo vamos a dejar para un tema aparte. Quieren ganarse un punto, pero ahora sí, muchachos, solamente 20 minutos, ya, hasta 2 puntos nuevamente. Todavía no les corregí el otro, pero ¿tienen 2 puntos extras los que quieren? Sí, ya están conviadas. Ya, muchachos, lo que les voy a decir, les voy a poner el video y de ahí les voy a decir qué es lo que les quiero pedir. Curiosamente no puedo compartir pantalla de los PPTs, pero sí puedo compartir pantalla de los vídeos. Entonces, un ratito, muchachos, voy a poner acá. Ya. Escuchen esto y lo comentamos en un ratito. A ver, no recuerdo de qué Nosotros lo que nos interesa es hacer la obra, terminarla, ponerla al servicio y recuperar el tiempo perdido para que no se siga perdiendo el tiempo que antes se perdió. Ese comentario no es el que me interesa, muchachos, me interesa el siguiente. ¿Eh? Un comentario. Eso es como o el Chavo del Ocho. Después estas dos las vamos a seguir, tal vez de una manera un tanto machacona. Los números no son su fuerte, digamos, ¿no? El año 86 crecimos 6%, el 87 9%, el 88 la producción cayó, se redujo en 9% y el 89 en 10%, pero el 90 comienza a crecer 7%. Entonces si usted suma 6, 9, menos 8, menos de más de 1%. Eso es genial. Eso es genial. Bueno, ¿me escuchan, no, muchachos? Con el respeto que me merece un difunto, en verdad, estas frases últimas de cuánto crece Perú, lo pongo no con fines de burla, sino porque hay muchos elementos macroeconómicos que ustedes pueden comentar a partir de ese video. No mucho, porque si no, no van a querer entregarlo a las 11. Lo que puedan poner entre ahorita y 20 minutos más, me lo envían nuevamente al correo o me lo envían por WhatsApp. O sea, lo que dijo Alan, eso de más, menos, da tanto, es criticable desde el punto de vista económico. Pongan la mayor cantidad de críticas que puedan en 20 minutos. En verdad da para por lo menos 4 o 5, pero solamente 20 minutos, porque eso de extender la clase mucho los va a... Tienen 20 minutos, los doy siempre. ¿Están escuchando, no? Ya. Entonces, los grupos de siempre, porfa, para que me hagan 20 minutos a partir de ahora para estos comentarios. Es decir, 9:45 me envían como siempre
las críticas, comentarios, Alan no tomaba en cuenta esto, el cálculo es errado, ojo que no tomaba en cuenta esto, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden criticar a ese cálculo del crecimiento de Perú entre el 85 y el 90? Más allá de lo gracioso que suena, hay temas macro que ustedes como economistas, financistas, administradores o personas con sentido común pueden criticar. Hasta 2 puntos de cualquier práctica, si van sumando puntos para mejorar su ponderado. Entonces, hasta 9:45 me lo envían por correo, no más porque tampoco quiero que se agoten con eso, pero sí quiero que piensen un poco. Buen fin de semana, muchachos, cuídense y nos vemos el próximo jueves.